tal, amables televidentes? Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su espacio Balance Financiero. Cuánta satisfacción poder regresar en una semana más, en una edición más y con novedades nuevas. Bueno, yo deseo saludar, después de haberlo hecho a los televidentes, a nuestros distinguidos colegas del panel, comenzando por la doctora Juanita Canahuate, quien siempre nos acompaña y que es parte integral, importante y básica, el escudo de la bandera de este programa Balance Financiero. Bienvenida, doctora Juanita Canahuate Camacho Rochet. Hola, Hermógenes. Hola, amigos televidentes. Hola, Alcedo. Feliz de estar una vez más con ustedes compartiendo con todos los que nos acompañan con su fidelidad, su sintonía todos los sábados. Y saludando también a nuestro hermano Alcedo, que completa el panel hoy, y extrañando al licenciado Francisco Canahuate, que no pudo acompañarnos. Ahí anda Alcedo Ramírez, no sé si tú lo estás viendo por allá. Él está transmitiendo desde San Juan de la Maguana. Bienvenido, Alcedo Ramírez y Martínez. Perfecto, Hermógenes, Juanita, amigos televidentes. Primero un saludo cordial al hermano Francisco, que siempre está con nosotros, pero por razones atendibles hoy está excusado. También queremos, como siempre, darle la bienvenida a toda esta teleaudiencia que nos sigue semana tras semana, sin olvidar los patrocinadores de este programa que hacen posible que lleguemos a todos ustedes semana tras semana. Recordarles que tenemos un programa interesante, diferentes segmentos, diferentes temas, actualidad, gestión empresarial, contaduría y finanzas, y cerrando con el segmento con broche de oro, el segmento del mundo de los impuestos. Como siempre, amigos televidentes, nosotros queremos dejarlos con un pensamiento antes de seguir con el desarrollo del programa. En este fin de semana queremos reflexionar y meditar sobre las grandes parábolas de nuestro Señor Jesucristo sobre el sembrador. Él es el gran sembrador que trata de poner en nuestros corazones las semillas de la bondad, de la alegría, de la felicidad, de la fraternidad, del amor y de la paz. Así que confiamos en Dios que saque un tiempito y que en adición a Balance Financiero medite un poco sobre este tema del gran sembrador, de la amistad, del amor y de la paz. Hermógenes. Gracias, Alcedo. Gracias, doctora Juanita. Un abrazo a Francisco Canahuate y Disla, quien por razones atendibles no está con nosotros en esta edición, pero sí que nosotros casi nos comprometemos a tenerlo la próxima semana, según pasen los días. Bueno, mientras el ministro de Industria y Comercio y MIPYME, Cito Bisonó, habla de la reformulación de la ley 112.00. Por otro lado, el presidente de la República le da una exclusiva a uno de los periódicos, El Nuevo Diario, y habla también de reforma tributaria y habla del punto nodal y del escudo de balance financiero. El lema de balance financiero por los últimos 2 años, que es las altas tasas impositivas, la fragilidad del sistema y sobre todo la viabilidad, la practicidad con que debe ser la fiscalidad dominicana. Hay muchos temas. Nosotros vamos a una breve pausa y sería bueno, Alcedo, que tú explicaras al regreso, es brevísima la pausa, que tú hicieras el favor de ilustrarnos. Ok, la selección del veedor del pueblo, el defensor del pueblo. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que contiene? O sea, ¿es una cámara de cuentas adicional? ¿Es una contraloría? ¿Es un organismo regulador? ¿Cuáles son las funciones? ¿Y qué tiempo dura? Nosotros pausamos y al regreso vamos a satisfacer las inquietudes sobre este tema que ha estado surgiendo durante la semana. Volvemos.
Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Bien, ya de regreso para nuestros televidentes, acá estamos en Balance Financiero. Y le planteaba al colega Alcedo Ramírez que arrojara un poco de luz sobre lo que es el defensor del pueblo, ya que ha sido designado el señor Pablo Ulloa, y yo creía que era una posición para abogados, pero escrutando sobre su currículum veo que él es ingeniero, no, él es psicólogo industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces ahora sí que se ha producido una ligera confusión, que sería bueno que Alcedo, que ha estudiado la materia, bueno, hicieron una exposición con el apoyo de la doctora Juanita Canahuate. Sí, Hermógenes, amigos televidentes, Juanita, compañera de panel. Nosotros pensamos que ha sido una gran designación, luego podríamos decir de un tiempo de España boba, donde la defensora del pueblo anterior había pedido ya por razones de edad y por haber cumplido su mandato superior, que fuese relevada de la posición. Nosotros primero queremos señalar dos cosas. Una posición muy importante, ahora es de esas posiciones la Defensoría del Pueblo, que tiene que ir creando camino al andar, porque en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestra cultura no existe esa posición. Eso es lo que comúnmente a nivel internacional se llama el ombudsman. En otras palabras, es una especie de funcionario público que tiene el deber de cuidar, de velar por el cumplimiento de las leyes, por sobre todas las cosas, porque se respeten los derechos humanos, de que haya equidad, de que el ciudadano sea respetado y reciba todos los beneficios de un Estado que debe estar comprometido con su ciudadano. Así que en sentido general, nosotros pensamos que es una posición importante, y de ahí, a mi entender, y paso a la segunda consideración, lo acertado que ha sido la elección de una persona joven que tiene experiencia de trabajo tanto en el sector privado como en el sector público, y que tiene energías para ir haciendo camino al andar. Nosotros siempre hemos creído que las posiciones, tanto en el sector público como en el sector privado, dependen mucho de quién las ocupe. Entonces nosotros le deseamos mucha suerte
al señor Ulloa, y algo muy importante, y es que su elección fue producto de un consenso a nivel de la Cámara Legislativa, con la salvedad de que se trató de elegir una persona que no respondiese a líneas políticas partidarias. Pensamos que eso ha sido un gran acierto y por lo tanto estamos convencidos de que va a hacer un buen trabajo, un buen papel, que desde ya se lo deseamos desde ahora, y creemos finalmente, para pasar la palabra a Juanita, que seguramente tiene mucho mejor experiencia a nosotros por ser abogada y por haber vivido en Francia, donde es una figura muy importante, y haber también tenido educación en Estados Unidos, que ella nos pueda ampliar un poco. Así que en sentido general, le damos enhorabuena, felicitaciones a ese nombramiento y confiamos en Dios que obtenga buenos resultados para el pueblo dominicano. Juanita. Sí, Alcedo, definitivamente yo creo que hay muchas expectativas alrededor del defensor del pueblo, y lo que se quiere es que empiece ¿verdad? Digamos, proteger todos esos intereses, todos esos, cualquier tipo de abuso, cualquier tipo que sea realmente, sus funciones son muy amplias, porque va también desde estas actuaciones, por ejemplo, de cualquier administración, pero cuando haya un derecho de un particular realmente que esté afectado. Entonces, esa defensoría de derechos es importante. Entiendo que como dices, el hecho de que ahora estemos viendo como esta nueva ola en el que vemos que en las instituciones se están eligiendo personas que no tienen, al menos no, yo no voy a decir que no tienen ningún tipo o sea, no es que no tengan una preferencia por un partido, porque también hay algunas personas que dicen, no, pero no debe tener preferencia por ningún partido. A veces eso, o sea, ya en democracia como la nuestra y en democracias donde también, vamos a decir, aquí decimos Santo Domingo es un patio, es muy difícil muchas veces tú decir, mira, ni siquiera se ha pronunciado sobre algo, sobre alguna preferencia, pero que no tenga esa afiliación y ese compromiso, es lo que se debe buscar cada vez que se elige una persona. Entonces, entiendo que ese ha sido vamos a decir, el caminar que estamos viendo en las diferentes instituciones, y hemos visto muchas instituciones en las que ya se ha, ¿verdad?, elegido, que vemos que si Cámara de Cuentas, por ejemplo, también, y vemos cómo como que nos estamos abandonando esa costumbre que se tenía. Y entonces estamos viendo cómo realmente hay una participación mayor de lo que es apartidista, de lo que realmente deberíamos nosotros perseguir, de que sea realmente todas esas posiciones sean por capacidad y no por otro tipo de razones que históricamente hemos visto. Es correcto. Mi pregunta, doctora y hermano Alcedo, es si estaríamos hablando como de un fiscal, pero un fiscal para defender los derechos del ciudadano. Es como cuando un reo no tiene abogado y entonces el Estado se lo asigna. Y si sería algo así como la DIDA, que la DIDA es el organismo supuestamente creado o creado sin el supuestamente, con el objeto de defender los derechos del afiliado a la seguridad social. Y si estaríamos hablando de una dualidad de funciones, porque hay estamentos a los cuales tú puedes apelar para hacer valer tus derechos. Digamos que alguien viola una ley, alguien te agrede bajo cualquier término, y entonces
tú puedes apelar a poner una querella y a comenzar un proceso legal, un proceso judicial. O sea, si esto no estaría conectándose lo uno con lo otro para convertirse en una dualidad de funciones. Lo otro es que no es una creación, es una función ya que tiene alrededor, yo diría, de 10 años, una posición creada. Entonces, ¿cuál ha sido los resultados? ¿Cuál es la rendición de cuentas hasta el momento de la elección del sustituto de la incumbente? O sea, son las inquietudes, porque dice Alcedo en su brillante exposición, dice Alcedo Ramírez, hubo un consenso entre partidos. Entonces, ¿cuál es la importancia política de esto? O sea, ¿qué importa que sea del partido contrario o de este, o que no sea de ninguno? O sea, hay muchas aristas abiertas, y en balance financiero hay que traer luz, distinguidos copanelistas. No, mire, Hermógenes, es importante, digamos, tu insistencia en el tema. Yo diría que la mejor forma de visualizarlo es en base a estas 3 directrices. Primero, es una posición que rebasa el término de un periodo presidencial y legislativo. Lo que quiere decir es que se trata de un funcionario público independiente que es elegido por 6 años y tiene una labor, a nuestro humilde entender, que no es una labor directa de trabajo y de responsabilidad, sino de revisión, de supervisión de todos los organismos y entidades del gobierno, fundamentalmente con relación al cumplimiento de lo que debe hacer cada poder del Estado. Y por sobre todas las cosas, que es el segundo punto, hay que tener bien presente que es una figura que aquí es nueva, que por eso es que debemos hacer camino al andar, pero que responde a la posición del ombudsman, que sí es reconocida mucho en los países ya más desarrollados de Europa y de Estados Unidos. Es decir, es una especie, a nuestro humilde entender, de cabildero oficial que trata, por ejemplo, si hay un problema de agiotismo, de elevación indiscriminada de los precios de los productos de primera necesidad, el defensor del pueblo tiene la potestad de hacer gestiones con los poderes legislativo y ejecutivo para que busquen la manera de determinar medidas que puedan contrarrestar eso. Si por el contrario el poder ejecutivo inicia una labor como la que está haciendo desgraciadamente en Nicaragua el presidente, de meter preso a los candidatos en un periodo electoral, el defensor del pueblo puede tirarse al ruedo y hacer un llamado a la justicia, al poder legislativo, para que detengan esas violaciones a los derechos humanos. En otras palabras, es un funcionario público cuya misión es de supervisión de que se cumplan todos los planes, presupuestos, y por sobre todas las cosas, como estamos en un estado social de derecho, que el gobierno, el Estado dominicano en este caso, asuma y garantice todas las prerrogativas a que está llamado a recibir cualquier ciudadano. Entonces, en ese sentido, nosotros terminamos diciendo que es un funcionario elegido por 6 años, lo cual trata de eliminar el tufo partidarista que pueda tener asociado a alguna administración, que dura 6 años, repito, y por sobre todas las cosas que hay que dar la bienvenida en este caso, porque a pesar o además de ser una función de mucha importancia, y hay que hacer camino al andar, hay que hacerla efectiva aquí en República Dominicana. Decimos que enhorabuena porque fue elegida la persona Ulloa en base a un consenso de muchos partidos, porque sabemos que habían otros candidatos
que eran prácticamente cuadros de partidos políticos. Y eso hubiese sido una desgracia, porque todo el mundo sabe, como se dice en el argot de San Juan de la Maguana, que cada quien jala para su lado. Entonces, esa persona iba a introducir argumentos políticos partidistas en su gestión de Defensoría del Pueblo. Así que damos la bienvenida al licenciado Ulloa y le exhortamos a que siga bien dinámico de una manera política pero apartidista, logrando que en República Dominicana se vayan afianzando los derechos del ciudadano, los derechos comunes, que a lo que propenden es al bienestar común de todos los dominicanos. Le paso a Juanita por si quiere hacer alguna aclaración o alguna ampliación, dada su profunda conocimiento en el área legal. Mira, yo como Hermógenes le gusta estar, ¿verdad?, incitando, pues tengo que responder y ver y debatir un poquito con esto, porque ciertamente cuando Hermógenes dice, pero es que hay otras instituciones también, aquí hay una superposición, podría haber, si ciertamente hay otras instituciones y muchas de ellas pues también tienen en su sector particular pueden prevenir algún tipo de afectación de derechos. Aquí es una violación de derecho constitucional, de una actuación de la administración. Y yo ahí me pongo mucho en este periodo de pandemia, en lo que me viene a la mente lo que pasó en Francia, que está lo que existe, lo que se llama Conseil d'État, que es Consejo de Estado, que justamente tiene dos actividades. Una es asesorar al gobierno con todas las leyes, al Estado, y otra es justamente proteger a los ciudadanos de cualquier violación de sus derechos fundamentales que pueda hacer una autoridad pública. ¿Qué pasa? Que con todos esos decretos, por ejemplo, lo que aquí sería que si el toque de queda, lo que aquí sería una medida de cerramos las discotecas, paramos los cultos, todas estas medidas afectan los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué pasó en Francia? Pues que hubo cientos y cientos de acciones ante el Consejo de Estado en el que, por ejemplo, la Iglesia Católica dice, pero me estás diciendo que no puedo tener más de 40 personas en mis celebraciones, pero no estás viendo el tamaño de mi catedral. Si es una catedral donde caben 600 personas, tú deberías hacerlo diferente. Entonces el Consejo de Estado decide eso. Decide también, mira, qué tipo de mascarillas puedo usar. Me está cerrando el restaurante, pero esta medida es demasiado, me está vulnerando mis derechos. Y entonces el Consejo de Estado lo que hace es ver si las medidas que tome el Estado son proporcionales al interés que está protegiendo. Entonces, ¿qué pasa? Esas decisiones del Consejo de Estado se daban en menos de 48 horas. Menos de 48 horas para tomar una decisión, lo que es totalmente, vamos a decir, ayuda a una democracia, porque tú dices, si me vulneran un derecho inmediatamente, si a alguien que le van a cerrar el restaurante o que le cerraron su hotel y que no pudo y que no podía y que tenía reservaciones y tenía una disposición estatal que empezaba días después, pues necesitaba una respuesta rápida. Y el Consejo de Estado no solamente decía, sí, es proporcional. Muchas veces dijo, mire, esto es proporcional o aquí el Estado se equivocó porque está vulnerando un derecho o no tomó en cuenta esta parte, y realmente hubo muchas también decisiones en las que se revocaba esa decisión del Estado. Entonces, eso para ver cómo muchas veces, aunque hayan instituciones que dentro de un sector puedan defender realmente a los ciudadanos, entiendo que haya una serie de supuestos, de hipótesis en los que no habrá una institución, vamos a decir per se, que tú digas, mira, esta es para que conozca esto, es un derecho constitucional, me lo está violentando, yo necesito respuesta. Pues debería haber la posibilidad efectiva de realmente dirigirse a órganos, y yo pienso que a veces ver los ejemplos de cómo pasa fuera, nosotros no vimos ninguna acción y las acciones no eran ante el defensor. O sea, no es, entiendo que
podemos ver y quizá podamos darle más utilidad de lo que nos dice Hermógenes para qué podemos nosotros hacer, porque yo creo que es una figura que es buena en esencia, pero tenemos que hacerla efectiva, tenemos que hacer que realmente el pueblo se sienta que se están defendiendo su derecho y que tiene alguien a quien acudir cuando haya una violación a su derecho constitucional. Correcto. Vamos a una pausa, es brevísima, y entonces vamos a retornar sobre el tema de la situación de la economía dominicana en medio de pandemia. Los empresarios y asociaciones de comerciantes han manifestado su deseo, su confianza de que se mantenga la recuperación de la economía. ¿Está habiendo recuperación económica, sí o no? Y si es así, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para que se mantenga? Porque volvemos a una pregunta que hicimos hace varios programas donde decíamos cuánta vida cuesta mantener el crecimiento económico. Volvemos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Y planteaba ese tema al cierre del segmento pasado, Alcedo, porque, oye, la activación de la economía está supeditada a que los establecimientos comerciales, las oficinas, pueden ofertar sus servicios y sus productos, o sus productos y sus servicios. Entonces, hay un problema, y es que se modifica el horario, se restringe el expendio de productos, digamos, superfluos, como es el caso de las bebidas alcohólicas. Pero, por el contrario, se forma el tapón, se forma el cúmulo. El tránsito es uno de los grandes reflejos del efecto de estas medidas.
Y tú dirás, no, pero se puede transitar durante 3 horas más tarde. No, pero el tránsito de las personas corriendo, salir de la oficina para poder comprar lo del desayuno de mañana, que es perecedero, el queso, el jugo y el pan. Esa es la tradición del desayuno que llevan las amas de casa cuando salen de la oficina. Entonces, digo, ¿cuál será la magia para salvar vidas, mantener la economía activa y llevar más o menos una vida normal en, ya que no me atrevo a decir en el país, sino en la sociedad? Miren, Hermógenes, Juanita y amigos televidentes, ahí estás introduciendo un tema muy importante porque abarca varias disciplinas, varias áreas. Nosotros pensamos, en primer lugar, contestando a tu inquietud, y es que la economía dominicana ha entrado en un periodo de recuperación franca. Nosotros pensamos que va a seguir así en los próximos meses y va a ir cogiendo velocidad, aceleración. Y estamos hablando de crecimiento del Producto Interno Bruto del orden del 6%, con relación, ojo, con relación al 2019, que si nos comparamos con el 2020, que fue el año pasado de la crisis pandémica, el crecimiento económico que podemos tener va a superar, a nuestro humilde entender, comparativamente con el año anterior, 2 dígitos. Puede decir que crezcamos un 10 o un 11%. En primer lugar. En abril un 47, abril contra abril. En segundo lugar, exacto. En segundo lugar, pero hablamos anualizado, alrededor de un 10 o un 11% del año pasado, pero un 6% con relación al 2019. Ahora bien, con relación al segundo tema, Hermógenes, nosotros pensamos que las autoridades, y ahí en grampo con el tema que planteó ahorita Juanita del Consejo de Estado francés, el Estado dominicano tiene que tener sumo cuidado con que las medidas de emergencia no ahoguen esa dinamización de la economía. Por ende, sabemos que todos los equilibrios son difíciles, no son fáciles de lograr, pero precisamente por eso es que tenemos liderazgos políticos, liderazgos empresariales, liderazgos patronales, liderazgos obreros, para que se sienten en la mesa de negociaciones y puedan determinar el camino más correcto para la situación en que nos encontramos. Porque la única forma de poder seguir hacia adelante, sin lugar a dudas, es controlando la pandemia, controlando los contagios. Y voy entonces al otro tema. La única forma de controlar pandemia, controlar contagios, es vacunándonos todos en primer lugar, y en segundo lugar manteniendo las medidas de precaución, de protección y de seguridad. Una vez usted esté vacunado, no permita relajar las otras medidas. Siga usando su mascarilla, lávese las manos frecuentemente, mantenga el distanciamiento social, y estamos seguros que así iremos poco a poco superando la pandemia. Y ya para cerrar, yo pienso que seguimos teniendo problemas serios en la parte de la salud, porque hay lugares del país, hay zonas geográficas donde no se están cumpliendo esas medidas de seguridad. Y también, mis amigos, nos sigue preocupando y nunca nos cansaremos de dejar de hacerlo, el tema educativo. Nosotros pensamos y le estamos dando más importancia a la economía, a la libertad de las personas, y reconocemos la disponibilidad de recursos en el sector educativo, pero nos preocupa el cierre. Y lamentablemente sabemos que hubo algunas medidas, hubo algunas falsas alarmas que hubo que echar hacia atrás la medida que se había tomado. Yo pienso que hay que seguir insistiendo en la educación, en el contacto de los niños y de los estudiantes con los profesores, con ellos mismos en las aulas. Y finalmente yo creo que hay que buscar una medida
de enseñanza adicional. No estamos de acuerdo en que se cierre el año tan pronto porque hay todavía muchos programas que no han sido completados. Y esas lagunas, amigos televidentes, jamás se quitan y se eliminan. Hay que buscar la forma de completar los programas, aunque haya que ejercitar y ejercer horas adicionales de docencia y de enseñanza y de aprendizaje. Paso ahora a Juanita. Bueno, ahí hay varios temas, Alcedo, ¿verdad? Porque mencionan la educación, la reactivación económica y todo este reto que tenemos. O sea, esa pregunta de Hermógenes es la pregunta del millón. Y si tuviéramos nosotros respuesta a todo, tenemos que estar algunas pistas de qué entendemos que podría o que hace daño, mucho daño a la economía. Y definitivamente que hemos visto que los cierres, por ejemplo, abro todo, luego cierro, eso le hace mucho daño a la economía a nivel internacional. Y por eso, pues, hay que saludar el hecho de cuando hay esas medidas que tú dices, bueno, quizá cansan un poco en el tiempo, pero me da cierta estabilidad para el negocio. Porque si se cambia mucho, si vamos cambiando, si va cada fin de semana o cada 15 días tenemos que cambiar protocolos, organización, esa misma inseguridad, incertidumbre, pues definitivamente que afecta la economía. Y hay que ver, entiendo también que estamos en un momento crucial del virus por la cantidad de variantes que existen. La cantidad de variantes ya se ha dicho también que pueden repetir, o sea, cuando es otra variante puede una persona tener nuevamente el virus. O sea que entiendo que debemos ser prudentes en nuestro país, que todos debemos un poco, ¿verdad? Quedarnos un poco más tranquilos quizás para que no tengamos que llegar o no tenga el gobierno que ordenar medidas drásticas que pudiesen afectar grandemente la economía en general de nuestro país. Hemos visto lo de las escuelas y a propósito del tema de la escuela que menciona Alcedo, vemos como ahora uno de los anuncios que se hace, como las pruebas nacionales, pues ya no se van a dar este año y se consideran, ¿verdad?, aprobados aquellos estudiantes que ya tenían el mínimo del colegio para aprobar, ¿no?, en cada centro educativo. Entonces, eso hay que ver a largo plazo si realmente estamos haciendo bien, porque creo que con la educación la estamos dejando de un lado y es importantísima, es esencial para que siga la sociedad avanzando, para que la sociedad pueda sencillamente seguir existiendo, porque desde la educación, claro que le enseñamos en la casa, en la familia, pero la escuela es una segunda familia, es un lugar donde se aprenden los valores y sobre todo se aprende mucho también a convivir en sociedad. Entonces, si le quitamos mucho de eso a los centros educativos, podemos tener realmente consecuencias que lamentemos, igual con la deserción escolar, que se dice ya que hay más de 200,000 alumnos que han sencillamente abandonado las aulas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tema de la educación. Pienso que es un tema que todavía no se le ha dado la importancia que amerita. Bueno, es que Juanita comenzó la intervención diciendo que son muchos temas juntos, que tiene muchas vertientes, la temática puesta sobre la mesa. Y no es solamente la educación está muy afectada. La calidad de la educación que está recibiendo el estudiante hoy por hoy está mermada de una manera significativa, amén de que sin COVID tenemos deficiencias en la formación educativa. Pero hay otro factor y que no se le puede dar de lado y es la salud. ¿Cuántas personas han suspendido sus procesos de chequeos preventivos
o de seguimientos a enfermedades que pueden esperar y que como producto de esa pausa, pues le acortan la vida, le afectan la existencia, le quitan calidad de vida. El hecho de la gente no querer ir a un laboratorio a hacerse los análisis por el hecho de que esos laboratorios, generalmente las salas tienen poco espacio y pueden estar abarrotados de personas intentando probar si tienen COVID o no. Incluso conozco situaciones de empresas que han cerrado su local porque en pisos altos o pisos bajos existen consultorios, hasta consultorios dentales. Y los empleados se sienten renuentes, han estado renuentes a participar, a asistir, a hacer labor presencial por temor a que en el ascensor puedan contaminarse. O sea, es una situación muy crítica. Nosotros en Balance Financiero no nos gusta traer alarmas que pueden ser, digo yo, que pueden afectar el estado de nervio de la persona, pero la verdad que estamos viviendo un momento muy crítico. Y hay otro punto agravante, y es que en principios, bajo el estado de ingenuidad e inocencia en que se encontraba el mundo sobre el COVID, pues uno creía que con la vacuna, que la vacuna era como la vacuna del polio, que ya no te da el polio, la de la lepra, yo no sé cuál otra, que ya no te da. Y está probado que con la vacuna sí te da. Lo que te puede es evitar la muerte. Entonces, ¿hacia dónde caminamos? Hacia una población vacunada, y hablan de rebaño, que no sé esta palabra. Una población vacunada transmitiéndose el COVID con efectos leves o asintomáticos, pero al mismo tiempo obligando al Estado a mantener las emergencias que son la fuente de las restricciones sociales que vivimos. Entonces, paso número 1, vacunarse todo el mundo. Y paso número 2, que la ciencia busque la manera de erradicar, no de curar, no, erradicar el virus, que es el punto nodal en estos momentos y que nosotros aguardamos y creemos que no hemos vivido los mejores tiempos y que los que vienen son los difíciles. Creemos que los tiempos buenos van a llegar. Y me gusta esa canción de las letras de esa canción que interpretan varios artistas locales, y es producto de la promoción de un supermercado que dice vendrá algo mejor, o lo que vendrá será lo bueno, algo de eso. Ahí están varios artistas, incluyendo artistas religiosos, creo que Lily Hoffman. En fin, es un tema muy delicado. Razones o que motiva a prestarle la atención máxima, tomar las medidas restrictivas del lugar y al mismo tiempo cooperar con la vacuna. Cada persona que se vacuna no solamente está cooperando con su vida, sino con el relanzamiento de la economía. Tenemos que ir a la pausa. Nosotros tenemos el segmento de finanzas y conectamos directamente con el mundo de los impuestos. Don Hito Bisonó acaba de decir que hay que reformular la 112.00, pero no es el método de cálculo, Don Hito, no. Vamos a verlo ahora en el mundo de los impuestos, que es lo que hay que hacer. A la vez que el presidente de la República se declaró inocentemente copartícipe de las posiciones de balance financiero. Nosotros pausamos y regresamos con estos interesantes temas. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo,
el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Bien, retornando por acá con nuestro segmento de finanzas, conectando con el mundo de los impuestos. Alcedo, el dólar mantiene la estabilidad. A ti siempre te gusta que te digan que el dólar, el Banco Central lo mantiene controlado, administrado al centavo. Y desde el último balance financiero, que hace 8 días, hasta el de hoy que estamos produciendo, la variación en el precio de venta es de 1 centavo. De 57.11 a 57.12 que se encuentra al cierre de esta semana. Mientras que todos sabemos que en el mercado financiero esa no es la tasa y es alrededor de 40 a 50 centavos por encima, dependiendo de la institución bancaria de que se trate, el tipo de cliente, preferencial o no, y el monto de la transacción. Alcedo, entonces, ¿tú crees que llegará el momento donde la tasa del Banco Central se pueda homologar con lo que es la tasa del sector financiero de la banca comercial? Sí, Hermógenes y amigos televidentes, yo pienso, como tú planteas, que le damos seguimiento al movimiento de la tasa, pero que dadas las condiciones macroeconómicas que estamos viviendo hoy en día, pensamos que no hay peligro de una devaluación o de movimientos demasiado bruscos de la tasa de cambio. Y por eso sí pienso que efectivamente y eventualmente tanto ambas tasas, la que mantiene el Banco Central como las tasas más o menos que se presentan con ligeras variantes en los bancos comerciales, en los bancos múltiples, pueden llegar a coincidir. De hecho, nosotros pensamos que para el beneficio de la economía, como ha sido demostrado tanto aquí en República Dominicana como en otras latitudes, no tienen sentido las diferentes tasas. Eso lo que promueve es irregularidades, ruidos y desabastecimiento en los mercados cambiarios. Por eso propugnamos por la sincerización de la tasa. Es un tema que se ha hablado largo y tendido. Y sí pensamos que los únicos riesgos que pueden existir con relación a la tasa de cambio es, a nuestro humilde entender, los niveles a que ha ido llegando la deuda externa, la deuda pública y privada en dólares. Entonces, ahí sí podemos tener
presente que puede haber un riesgo de devaluación. Pero nosotros en balance financiero siempre nos gustan aportar las ideas que tiendan a la solución. Ese problema real y efectivamente se corrige si aumentamos la dinamización de nuestra economía, si aumentamos nuestras exportaciones, si seguimos creciendo en materia de conseguir ingresos en dólares que vengan a la economía dominicana, y de esa forma lograremos tener los dólares necesarios para ir poco a poco pagando la deuda. Amigos que nos escuchan, esa es la única salida hacia el progreso, al desarrollo. Es sencillamente producir más, exportar más. No podemos encaquillarnos, como decimos en San Juan de la Maguana, en que debemos mucho, en que tenemos la espada de Damocles de la tasa de cambio. No, esos son factores económicos reales, pero hay que enfrentarlos con optimismo y con mayor producción de exportación, mayor producción de dólares, y veremos que poco a poco iremos subsanando ese problema. Si nos preocupa, Hermógenes, los aumentos de precios, no en la tasa de cambio, no, ni en la gasolina, nos preocupan los aumentos de precios en el arroz, en los plátanos, en la habichuela, es decir, en los productos de primera necesidad. Ahí es que pensamos que el gobierno, el Consejo de Estado de Juanita, tiene que establecer las medidas para evitar eso e irlo eliminando poco a poco sin controles de precios, que eso tampoco funciona. Correcto, correcto. Atendemos tu llamado y vamos a poner esas guaguitas plataneras que están en la calle vendiendo plátanos a 5 pesos a que se metan en los supermercados y en los centros grandes para que le hagan competencia y los precios bajen, no solamente del plátano, de todos los rubros agrícolas. Doctora, este es el mundo de los impuestos. Entonces, yo me atreví a decirle que no es solamente la fórmula de calcular los precios de los combustibles. Yo lo que entiendo es que el Estado dominicano no debe estar metido en ese negocio. Yo lo que entiendo es que ese es un producto de importación y uso, por no decir consumo, y uso como cualquier otro. Si el Estado tiene que importar combustible, ¿por qué no está importando varilla y cemento? ¿Por qué no está importando los otros rubros de la economía? Entonces, nosotros lo que creemos que la revisión a la ley es radical. Yo no sé qué usted opina, doctora Canahuate, pero tenemos hoy la ausencia de Francisco. Ya lo dijimos en la introducción. Nosotros esperamos que ya para el próximo programa le esté disponible para nosotros. Y junto a este tema de la ley 112.00, pues la Dirección de Impuestos Internos ha emitido 2 normas. No ha sido muy usual en esta nueva gestión. Creo que van alrededor de, con estas 2 van alrededor de 4 o 5 normas. Vamos a darle la palabra a la doctora Juanita Canahuate y Camacho para que, por favor, nos aporten este segmento. Bueno, Hermógenes, cuando hablabas, lo que me venía a la mente es la frase de que todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Que hablando de reactivación de la economía, entonces, ¿cómo reactivamos la economía? Reforma, pacto fiscal sirve para incentivar la economía. ¿Cómo nosotros podemos hacer que las empresas tengan menores costos y, por ejemplo, se puedan aumentar los salarios mínimos para no afectarle mucho? Pues reforma, pacto fiscal. ¿Cómo nosotros podemos hacer que todo el mundo contribuya en esta etapa? Pacto fiscal. ¿Cómo podemos hacer que no tengamos problemas con esa deuda pública y esos intereses porque no bajen la calificación, ¿verdad? Pues reforma fiscal. Parecería que todos los caminos conducen a la reforma fiscal, a ese pacto fiscal. Y pensando en esto, pues damos inicio al mundo de los impuestos y las 2 normas de las que hablas, primero, que fueron ya publicadas esta semana, normas que estaban en foro público para opinar,
Una es la norma general sobre el Registro Nacional de Contribuyentes, mejor conocido como RNC, que trae reglas sobre la cesación, la incorporación al RNC, cesación de actividades, y la norma, la 5-2021, que es sobre el uso de medios telemáticos. Y aquí hay varias definiciones. Estamos hablando específicamente de lo que se conoce mucho como, ¿verdad?, la oficina virtual de la DGI, que se establece en esta norma pues varios aspectos. Uno que ha llamado mucho la atención es el hecho de que el responsable de la oficina virtual pasa a ser solidariamente responsable con el contribuyente, que es algo que pues podemos comentar quizás. Hay que ver, porque sabemos la responsabilidad solidaria, todo lo que lleva en materia tributaria, y que no es una cosa, digamos, muy simple y sin consecuencias. Y también el anuncio esta semana de la DGI con relación a la ley de coprocesamiento de residuos sólidos y la contribución que establece esta ley, que es una ley del 2020, la ley 225-20, de gestión integral y coprocesamiento de residuos, que establece una contribución dependiendo de los ingresos de la empresa, para hacer una contribución que si va hasta 1 millón, pues son 500 pesos, pero si va después de 100 millones, pues son 260,000 pesos. Hay una tabla establecida, y la DGI pues anuncia que esto se va a hacer de manera automática. Con la declaración fiscal, pues va automáticamente, en función de esos ingresos que hayan sido declarados, pues se va a calcular esta nueva contribución. Es correcto, es correcto. Hay novedades con estas normas, pero la novedad, una de las novedades mayores es lo que pronunció el presidente de la República cuando le dio esta exclusiva al Nuevo Diario, nuestro amigo, dirigido por nuestro amigo Percio Maldonado, deportista, presidente de la Federación de Tenis. Él se refiere a que la tasa de impuestos sobre la renta es muy alto y que hay que ampliar la base del ITEVIS. Él volvió a su posición de empresario ahí, porque realmente cuando él no era presidente ese era su sentir. Y tengo entendido que en campaña eleccionaria él prometió darle prioridad a una reforma tributaria precisamente porque la consideraba excesiva las tasas. Y ya se ha aprobado aquí, el maestro Francisco Canahuate ha dicho que no necesariamente elevando tasas se van a aumentar las recaudaciones. Y el presidente de la República ha acuñado en esta declaración, claro, nosotros nos alimentamos de la plataforma del periódico, no del audio, pero ha acuñado los principios de balance financiero, Alcedo. Sí, Hermógenes, amigos televidentes, Juanita y demás compañeros, gracias por esta oportunidad, porque sin ser un experto en impuestos, yo sí pienso que, como decía el gran Keynes, que solamente tenemos 2 cosas seguras, y una de ellas es los impuestos, la otra es la muerte. Yo pienso que el presidente de alguna manera está saliéndole al frente a esas declaraciones derrotistas de algunos políticos que dicen que si nos abocamos a una reforma tributaria va a entrar el diluvio, y nos comparan con Colombia y con otras latitudes. Nosotros pensamos que ese es un mal consejo para un presidente que tiene la responsabilidad de aumentar la recaudación. Y como dice Juanita, fiel discípula de su querido padre, la única forma de aumentar las recaudaciones es ampliando la base, reduciendo la tasa. Y eso lo ha dicho hasta la saciedad
Francisco Canahuate y Juanita Canahuate. Así que nosotros pensamos que no es correcto que el presidente Abinader posponga el trabajo relacionado con una reforma fiscal tributaria. Ahora bien, yo pienso que él va a cambiar de parecer, de dejarlo para el 2022, porque a mí me huele a que de alguna manera se está cambiando la estrategia cuando tú ves que el director general de presupuesto insiste en la necesidad de una reforma tributaria. Y ni mucho menos, ni lento ni perezoso, el indescriptible Paliza, ministro administrativo de la presidencia, también contra viento y marea sigue insistiendo en la necesidad de la reforma. Parece que el hombre, a pesar de tener una baja estatura, parece que es tupido y un hueso duro de roer. Me da la impresión que él va a seguir hasta que logre que el gobierno se aboque a lo que todo el mundo espera para ampliar los ingresos tributarios, que es ampliar la base y disminuir las tasas. Y será una especie de ganar-ganar. Todo el mundo estaremos contentos y felices porque pagaremos menos en lo particular, pero en lo general habremos aumentado las recaudaciones. El segmento ha sido como un poquito agredido, tenemos que despedirnos. Quizás el director nos regale 30 segundos para que la doctora redondee el cierre del segmento, el mundo de los impuestos, y luego el programa. Bueno, gracias, Hermógenes. Únicamente recordar a los amigos televidentes que una reforma tributaria puede ser aprobada este año y aplicada de manera paulatina a partir del año que viene, y que entiendo que todas las declaraciones, cuando uno va uniendo, ¿verdad?, las declaraciones, pues eso es lo que debe perfilarse y lo que debe defenderse, y definitivamente que aprobarla y luego que vaya de manera progresiva, de manera paulatina aplicándose, pues dará tranquilidad a todos, incluso a los mercados internacionales. Correcto. Bueno, tenemos que dejarlo hasta acá. Lo importante es que la semana que viene tenemos, mediante la ayuda de Dios, una nueva oportunidad para volver al aire. Estos temas requieren tiempo y hay que ir pensando seriamente a ver cómo extendemos el horario de balance financiero. Alcedo, te llegó el momento de decir adiós. Gracias a todos por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana en una nueva versión de Balance Financiero. Doctora. Gracias por su actividad, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con más temas y ojalá y tengamos tiempo de profundizar un poquito más sobre esa reforma fiscal pendiente. Bien, hasta aquí el mundo de los impuestos, hasta que es producción de Francisco Canahuate, ausente en este espacio. Hasta aquí entonces también la edición de hoy de Balance Financiero. Nosotros queremos agradecer su sintonía, agradecer a los patrocinadores y mantener la invitación abierta para que ustedes nos acompañen cada semana en una edición de Balance Financiero. Dios los bendiga.